Hola, bueno, soy Elizabeth Curti nuevamente, estamos acá discerniendo acerca de que los problemas no existen. Así va a ser lo que tratemos de discernir hoy. Hace unos días comencé a tomar contacto con mi observador ya hace un tiempo largo, después de hacer varias cosas conmigo mismo, y me empecé a dar cuenta que todo aquello que yo creía que era un problema era en realidad lo que yo percibía o lo que yo creía que era eso que estaba sucediendo en mi vida. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser que repita esto vida tras vida, tiempo tras tiempo? Eran cosas que se iban y volvían y yo seguía exactamente la misma postura que en la primera vez que me había dado cuenta que eso estaba sucediendo en mi vida. Bueno, fue así como empecé a recibir esta información que ahora te voy a transmitir, donde me di cuenta que generalmente lo que hacemos es observar nuestra realidad desde una mente que no está clara, ¿sí? Una mente que no tiene claridad. Es como si tuviéramos puestos unos lentes y esos lentes estuvieran empañados. Esa es la percepción más simple a la que llegué y que me di cuenta que era así. Y desde esos lentes empañados yo empiezo a ver mi vida y como es mi atención lo que termina creando mi realidad, miro con esos lentes empañados y eso me trae un cierto tipo de experiencia a mi realidad. Me di cuenta y dije, bueno, tengo que empezar a ver cómo es corregir esto, o sea, porque tiene que haber alguna otra manera. Con el tiempo empecé a tomar conciencia de lo que es el campo cuántico y de las infinitas realidades que podemos vivir y mi conclusión en ese momento fue, entonces, esto que llamo problema no existe. En realidad sí existe en una línea del tiempo donde yo decido vivir eso de esa manera, pero puedo hacerlo no existir y fue maravilloso darme cuenta cómo era hacerlo no existir en mi vida. Todo comenzó cuando empecé a darme cuenta que no bastaba solamente estar positivo. Vieron que todo el mundo te dice vos tenés que estar positivo la mayor cantidad del tiempo, vibrar alto y compañía. Eso es una parte, pero para llegar a ese estado me tengo que dar cuenta si mi conciencia está clara, si tengo claridad de conciencia, si tengo claridad en lo que estoy abordando o viviendo. Y generalmente no estamos claros. No estamos claros y no estamos ordenados. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra realidad se manifiesta desde el desorden, desde el caos y desde el desborde. Miren, 3 palabras que lindas. Desbordados, corremos de un lugar a otro y no sabemos cómo resolver lo que nos está pasando o salimos a apagar incendios todo el tiempo. Desordenados, porque ni siquiera sabemos qué es lo que nos está sucediendo por dentro. Y todo esto que nos sucede de no saber quiénes somos y qué nos está pasando por dentro, lo vivimos desde el primer día que llegamos a esta tierra, a esta nueva vida, a esta vida que arrancó hace X cantidad de tiempos atrás cuando saliste del útero de tu mamá. ¿Cómo se empezó a formar todo esto? Todo lo que vivimos como programación en esta tierra nos lleva a salir de nuestro centro, a no recordarnos quiénes somos en realidad. Y desde ahí empezamos a generar eso que llamamos la personalidad, que es quien creo que soy. Me formé en un lugar determinado, aprendí ciertas costumbres, hablo un idioma, pertenezco a un grupo de amigos, realizo una actividad determinada, tengo una profesión, trato de agradarle al otro todo el tiempo porque sé que de esa manera me van a querer. Bueno, y todo eso va formando a este ser que se pierde realmente de su estado de observación y empieza a mirar hacia afuera. ¿Y qué pasa? La realidad que vivimos se crea cuando uno comienza nuevamente a darse cuenta que donde pone la atención, donde pone su atención, está creando la realidad. Vamos a un ejemplo súper clarito de esto. Si yo todo el día estoy
mirando lo que hacen los demás y no me ocupo de mí, la realidad que voy a crear para mí es un desorden total. ¿Por qué? Porque mi observador, mi conciencia, lo que soy, todo el tiempo me está bajando datos e informando cuál es la realidad que estoy creando. Pero como yo estoy distraído mirando la vida de otros y no me ocupo de mí, creo cualquier cosa. Entonces después me levanto en una realidad donde no me alcanzan los ingresos, donde vivo en un lugar que es todo un desorden, mi cuerpo empieza a tener problemas de salud o a mostrarme esos problemas de salud porque no le presto atención, porque me alimento de cualquier manera. Vivo y utilizo mi energía para alimentar las realidades de otras personas. Y lo que estoy haciendo en ese momento es eso, es alimentar con mi energía la realidad de otra persona. ¿Cómo hago para volver al centro? Bueno, primero me tengo que dar cuenta, ¿sí? Estoy en este estado donde salí de mi centro, me desconecté de mi observador, de mi conciencia, y tengo que volver a prestarme atención. Primer punto, prestarme atención. Y me vas a decir esto. En este mundo donde esta programación me lleva constantemente a prestar atención afuera, qué difícil es desconectarme de un celular, qué difícil es dejar de estar las 24 horas frente a pantallas, qué difícil es no identificarme con esto, con aquello, con un club, con esto, con el país, con todo lo que sucede y volver a mi centro. Bueno, lo que te puedo decir es que si vos querés que eso que se llama problema deje de existir en tu vida, vas a tener que volver a hacerte cargo de vos mismo, porque eso que vos llamás problema no es más que traer a tu vida un final de esa situación que vos mismo creaste y que no te estás dando cuenta. Seguimos. El primer paso entonces es darme cuenta dónde estoy parado. Para eso me tengo que observar. Y esa observación me va a llevar a tomar conciencia nuevamente de quién verdaderamente soy. Cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué es lo que deseo en este momento, qué quiero ver reflejado en mi vida. Cuando empiezo nuevamente a pedirme a mí mismo conectarme desde ese lugar, empieza la magia. Ni te cuento cuando empezás a pedir ver claramente. Sacarte esos lentes que utilizaste durante un montón de tiempo, que todos valoran, que mamá y papá valoran también y te ayudan a reforzar día a día, que tus amigos te ayudan a reforzar día a día, que todo lo que vayas aprendiendo es un refuerzo de eso que habías aprendido desde chiquitito, y te des la posibilidad, como decimos a veces acá, de morir a ese ser, morir a esa personalidad, que se acostumbró neuronalmente a volver a los mismos patrones de reacción. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro vamos haciendo circuitos que nos llevan constantemente a responder a las situaciones siempre desde el mismo lugar. ¿Y qué pasa? Si yo esto me salió mal y lo vuelvo a repetir y vuelvo a responder desde el mismo lugar, lo que tengo es una repetición donde vuelvo otra vez a ser quien era antes. Y ese ser quien era antes no pudo resolver ese problema que yo creo que es un problema. Es simple, sencillo y hermoso. Darse cuenta es lo mejor que te puede pasar cuando empezás a hacerte cargo de vos mismo. Muy bien, entonces tengo que morir a ese que era. Para morir a ese que era, me tengo que estar observando. ¿Por qué? Porque en toda mi biología que guarda memorias, toda mi biología guarda memorias, mis células se acostumbraron a manifestarse y a responder de esa manera. Como las eduqué de esa forma, las tengo que deseducar y volver a educarme nuevamente en el patrón de observación donde yo quiero que el final
de esta situación sea de una determinada manera. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Y cómo llego a esta conclusión? Porque me di cuenta, viste que yo escribo libros, y cada vez que estoy escribiendo me doy cuenta que puedo ponerle el final que quiera al libro. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, combinado con este, pueden ser infinitas posibilidades de finales. ¿Y cuál elijo para poner en el libro? Elijo el que más se acerca a cómo yo estoy sintiéndome en el momento en que estoy escribiendo. Eso es un estado de presencia. Cuando uno empieza a darse cuenta en qué estado estoy hoy, cómo me siento, qué siento en este instante que estoy haciendo esto, empiezo a habitar mi presente. Para esto me fue muy valioso todo lo que aprendí de atención plena. ¿Vieron esos ejercicios que hay de atención plena donde uno vuelve a darse cuenta, por ejemplo, qué estoy comiendo, desde dónde lo como, cómo me siento cuando lo como, qué parte de esto está nutriendo mi cuerpo, por decir algo? Eso está haciendo que yo vuelva a tomar contacto con ese observador que soy. Y ese observador que soy, que es mi conciencia, hace en mí la magia. Se lo estoy permitiendo. Generalmente quiero vivir desde esta personalidad y que todo sea como yo quiero que sea y que la materia cambie en función de lo que yo quiero para mí. Y no funciona de materia a materia. Tengo que irme a mi mundo observable, a las infinitas posibilidades que tengo de crear esos finales para poder colapsar y traer lo que yo deseo vivir. Bien, no me quiero ir por las ramas, pero vamos un poquito más profundo. Este observador que empieza a darse cuenta, esta conciencia que vuelve otra vez a darse cuenta de quién verdaderamente es, lo primero que hace es observar sin juzgar lo que ve. Es como un testigo, es como si yo tuviera alguien que me está mirando las 24 horas del día y dándose cuenta de todo lo que yo estoy diciendo, haciendo, pensando y reaccionando. Perfecto. Entonces me pongo en modo observador y empiezo a ser testigo de mi propia vida. Acuérdense, es de la vida propia, no de la vida ajena. No de lo que hace el vecino, no de lo que sucede en los programas que me van mostrando afuera, no de lo que pasó en el evento tal, de tal fecha y compañía. La única forma que yo tengo de salir de toda esta situación que creé y que creo que es un problema es haciéndome cargo de mí, volviendo a mi centro. Esta conciencia se activa, se convierte en un observador de uno mismo y lo primero que me muestra es la falta de claridad desde donde observo, desde donde veo, desde donde creo, con esta mente distorsionada que cree que sabe todo, que crea su realidad. Esta mente distorsionada me puede llevar, por ejemplo, vamos a dar ejemplos claros. A ver, por ejemplo, veo mi cuenta bancaria que no tiene lo que necesito para poder llegar a fin de mes. Entonces, yo ya doy por hecho que a fin de mes no llego, porque mi mente, desde acá, de esta realidad de conciencia, me dice no vas a llegar nunca a fin de mes con lo que te queda en la cuenta. ¿Qué empieza a pasar internamente adentro mío? Me desespero, me estreso, empiezo a pensar de dónde puedo sacar más dinero para llegar a fin de mes, cuántas horas más tengo que trabajar, cuántas horas extras más tengo que hacer para poder cumplir mis objetivos y lo que se te pueda llegar a ocurrir. Tu conciencia, por el contrario, te dice, tírate en un sillón y descansa. Frená, para y fíjate qué estás sintiendo por dentro para que en tu exterior no puedas llegar a fin de mes. Y esto es un paso súper fuerte cuando te lo tomas en serio y lo tomas como hábito. Porque frente a lo que veas afuera, en vez de salir a reaccionar constantemente, lo que vas a empezar a hacer es darte cuenta que internamente se está reflejando lo que estás viendo ahí en el exterior.
Entonces, yo no tengo que corregir el exterior, yo tengo que ver qué es lo que me está pasando internamente en este momento para que ese exterior esté en mi vida. Paso 1. Me di cuenta de lo que está pasando internamente, estaba ansioso, no confiaba en mí, vas a encontrar un montón de cosas, podés ver un montón de cosas y eso te va a llevar a darte cuenta qué es lo que tenés que corregir. Bien, me di cuenta qué es lo que tengo que corregir, voy a buscar distintas formas de corregir eso interiormente. Segundo paso, una vez que corrijo el estado, me voy a tener que poner a ver qué es lo que quiero para mí, porque si esto no era lo que quería, ¿qué es lo que deseo? Muchas veces cuando la gente viene a las sesiones o nos encontramos así en charlas, vos le preguntas, bueno, Bárbara, estás acá, esto ya se corrigió, ¿y ahora qué querés? Y te dicen, la verdad es que no sé. ¿Y por qué no sabemos? No sabemos porque estamos desconectados de nuestro sentir. Hace años que nos hemos desconectado del sentir. Y ese estar desconectados del sentir nos lleva a no saber qué queremos, no saber quiénes somos, no saber qué potenciales tenemos para entregar al mundo. Entonces el segundo paso sería volver a sentirnos qué estoy sintiendo en este momento. ¿Cómo sería el sentir de esa persona que quiere esto? Y el tercer paso es la constancia, de verme en el estado que quiero habitar. O sea, sería el final del libro. ¿Cuál sería el final del libro para mí en esto que yo llamo problema? Si era un problema, ¿cómo podría ver esto de otra manera que dejara de ser un problema? Me empiezo a hacer preguntas. Me empiezo a hacer preguntas internas y esas preguntas van a ver que siempre que uno las haga con conciencia o tratando de buscar una alternativa distinta a lo que realmente fue generando hasta ahora, empiezan a llegar de distintas maneras a tu vida. A veces tenés a alguien que te dice, che, mirá, por acá hay una salida y te estás reflejando en el otro y ese otro te trae la respuesta. A veces te vas a dormir y en un sueño lúcido te traes la respuesta. A veces estás sentado y sentís que alguien te habla, que sos vos mismo, desde el otro, desde tu conciencia, diciéndote, este es el camino. Bueno, hay miles de formas de poder llegar a tu observador. En este retiro que voy a dar entre el 11 y el 13 de septiembre en Capilla del Monte, vamos a estar activando al observador en vos, para que desde ahí puedas crear esta realidad que te mereces vivir. Si te interesó todo lo que te conté y querés formar parte de esta experiencia única, no dejes de escribir la palabra observador y te envío más información.